Bueno, y ahora sí, un poco las hipótesis eran esas, ¿verdad? Que el reticulado debía estar, primero, para que lo podamos resolver, formado por una sucesión de triángulos, ¿bien? Y las barras están limitadas entre dos nodos, ¿bien? Esos nodos permiten el giro entre una barra y otra, ¿está? Y en esos nodos se deben aplicar las cargas, ¿está? Las cargas no pueden estar fuera de los nodos. Cuando yo cumplo eso, si yo tomo una barra del reticulado, por ejemplo esta de acá, bien, si yo tomo esa barra, esa barra está sometida a un esfuerzo interno, uno de los esfuerzos internos que hay, bien. ¿Qué tipo de esfuerzo es ese? ¿Mm? ¿Cómo se llama el esfuerzo? ¿Se refiere a la tracción, profe? Claro, sí. En este caso, o sea, las barras están traccionadas o comprimidas. ¿Bien? ¿Está? Era Sí. lo que ustedes debían determinar en el reticulado, si la barra estaba traccionada o comprimida. Y en general, ese esfuerzo, tracción o compresión pura, digamos, que tiene la pieza esta, ¿cómo se llama? Esfuerzo ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? Yo al menos no, profe. Bueno, el esfuerzo se llama, en general, digamos, se llama esfuerzo normal o axial. ¿Bien? ¿Está? Uno Sí. generalmente lo identifica con una N. Bien, entonces es el normal o axial. Bien. Ese esfuerzo normal o axial es un esfuerzo interno. Es el esfuerzo interno al que está sometido esta pieza. Bien. Para que diferenciemos, nosotros en todo el primer cuatrimestre hemos estudiado lo que son este grupo de cargas, que yo siempre lo he puesto en rojo, que son las externas. Bien. Ese grupo de cargas externas es el que somete, ¿verdad?, a la estructura, y la estructura internamente reacciona con los esfuerzos internos. Uno de esos esfuerzos es el normal, ¿bien? Es el esfuerzo normal al que están sometidas las piezas de un reticulado o las barras de un reticulado, ¿bien? Si yo esa barra del reticulado la cortara acá, ¿bien? ¿Está? Dentro de la pieza, o sea, dentro de esta sección que yo hice aquí, el material internamente tiene que generar un esfuerzo interno, ¿verdad? Para que esa pieza no se rompa, no se separe. Bien, o sea, si bien se estira o se acorta, ¿tá? Internamente genera un esfuerzo normal, que es con lo que reacciona el material. Bien, eso pasa dentro de la pieza. ¿Está? De nuevo volvamos. Este esfuerzo normal, en este caso, fíjense, que cumpliendo las hipótesis del reticulado, es un esfuerzo que se genera a lo largo del eje de la barra. Bien, el esfuerzo normal es paralelo al eje de la barra. Bien. ¿Está? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, este es un caso muy particular? ¿Qué pasaría si en nuestra barra
aparte de tener la carga en los nodos, bien, tomo una pieza y esa pieza tiene carga en los nodos, bien. ¿Qué pasa si aparte de tener esa carga en los nodos, tiene una carga intermedia? ¿Mm? Fíjense, cuando el reticulado tiene solamente carga en los nodos, estos noditos de acá se alejan o se acercan y eso es lo que hace que la pieza se alargue o se contraiga, ¿bien? Para estar traccionada o comprimida, ¿bien? Pero si yo a esto ya le introduzco una carga acá en el medio, ¿está? La pieza ya no solamente se va a alargar o se va a achicar en su eje, ¿bien? Sino que piensen que le va a hacer cómo la deformaría esta carga a esta pieza. ¿Cómo intuyen ustedes? ¿Cómo suponen que le afectaría esa carga a esta pieza? ¿La curvaría? Claro, la curvaría, ¿verdad? O sea, aparte de estirarla o acortarla, le haría una cosa así, ¿verdad? ¿Bien? Y si yo tengo una carga que ya la curva de esta forma la pieza, ustedes piensen que yo antes tenía una pieza así, que pasaba a ser o más cortita, bien, por las cargas, o más larga, bien, por efecto de las cargas, bien. Así era originalmente. Por efecto de las cargas se acorta o se estira, bien. Cuando la pieza solamente le pasa eso, entonces internamente tiene, perdón, acá sería así, ¿verdad? Tiene esfuerzos que van en su eje, bien, que van en su mismo eje, bien. Pero ya cuando la pieza hace esto, bien, que es lo que hizo acá, por efecto de la carga, ya internamente no tiene solamente esto, ¿está? Internamente a la pieza le empiezan a ocurrir más cosas. ¿Bien? Esos esfuerzos que ocurren internamente son las resultantes de lo que internamente le pasa a la sección. ¿Bien? Supongamos que nosotros tenemos una viga de este tipo. ¿Bien? Pongamos este como un apoyo móvil. Y comenzamos a pensar qué le pasaría. Ustedes, fíjense, acá tenemos una viga. Esta barra, está formada por un determinado material que tiene una determinada sección, ¿bien? O sea, si yo le hago un zoom a esto, ¿bien? Si yo a esto lo dibujo acá,
internamente esa cara es así. Puede ser así, bien, le he dibujado con una sección rectangular. ¿Está? Esta acción que está acá en rojo hace que internamente a la pieza le pase algo en esta sección. ¿Bien? Eso se manifiesta como algo que se llaman tensiones internas. ¿Bien? Esas tensiones internas son de dos tipos. ¿Bien? Acá tenemos un montón de flechitas saliendo de la cara. ¿Está? Estas flechitas que están acá, piensen que son como fuercitas que actúan en una porción muy chiquita de esta sección. ¿Bien? Esa fuerza que actúa en una determinada sección se llama tensión. ¿Bien? Es decir, el material ante la acción que tiene exteriormente reacciona produciendo tensiones internas. ¿Bien? Esas tensiones internas en general pueden ser de dos tipos. Puede ser esta que está acá, que sale, la dibujamos un poco mejor porque en realidad diría así, una tensión que sale. Bien, una tensión que sale de la cara, sale perpendicularmente. ¿Está? Esa tensión que está acá se llama tensión normal. ¿Bien? ¿Está? Es una tensión que sale perpendicularmente de este plano que es la cara. ¿Bien? Esta cara que he cortado acá. ¿Bien? Y también puede haber otra tensión, la cual ya no está normal o saliendo de la cara y que se acomoda rasante a la cara, ¿bien? Esta tensión se llama tensión tangencial. ¿Bien? Entonces, en definitiva, cuando a esta pieza se la somete a esta carga externa, ¿bien? Internamente reacciona con tensiones internas, ¿bien? Esas tensiones internas se pueden descomponer en general en tensiones normales y tensiones tangenciales, ¿bien? Ustedes con estas tensiones normales y tangenciales son con las que van a hacer el dimensionado de la pieza el año que viene. ¿Está? En la materia que se llama resistencia de materiales, ustedes lo que van a hacer es ver cómo se distribuyen esas tensiones en la pieza, de qué forma, y en base, por ejemplo, a la máxima tensión, van a poder dimensionarla a la pieza, ¿bien? Es decir, darle la sección y el material adecuado para que esta pieza aguante esta carga que está acá. ¿Bien? ¿Está? Eso se hace en base a esto que están acá, que son las tensiones normales y tangenciales. ¿Bien? Recuerde que las tensiones son fuercitas aplicadas en un área muy pequeña dentro de la pieza. ¿Bien? En definitiva, una tensión es una fuerza aplicada en una determinada área. ¿Está? Nosotros ahora no vamos a ver estas tensiones, sino lo que vamos a ver son las resultantes de estas tensiones, ¿bien? Ustedes fíjense, acá yo he dibujado un montón de fuercitas que salen de la cara, ¿bien? Les he llamado tensiones normales. Lo que vamos a hacer es hacer como una sumatoria de todas esas fuercitas y determinar un esfuerzo
Bien, un esfuerzo interno. Lo mismo con las tensiones tangenciales. No vamos a evaluar todas las fuercitas chiquitas esas que están en la cara. Eso lo van a hacer ustedes el año que viene. Lo que vamos a hacer es tomar una resultante de toda esa distribución. ¿Bien? ¿Está? En definitiva, de las tensiones normales salen dos tipos de esfuerzos internos. Uno es el esfuerzo normal, que es el esfuerzo del reticulado. Bien, a ese ya lo conocen. Y el otro es el momento flector. ¿Mm? ¿Está? Y de las tensiones tangenciales, el esfuerzo que sale como resultante es el corte. Bien, es el esfuerzo de corte. Bien. Sí, profe. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Tienen alguna consulta? Estos son conceptos que cuesta entenderlo. Lo vamos a ver despacio. Viene lo que tenemos que ver hasta el final de año. Este ya es el último tema. ¿Cómo? Yo me perdí un poco, profe. Mi ¿Cómo? compañero Quiroga dijo que se perdió un poco. A ver, ¿qué es lo que no...? A ver, decime qué es lo que has entendido, Quiroga, más o menos qué es lo que te ha quedado o cuál es la duda que tenés de esto. La verdad, Bueno, no mirá, entendí casi nada. yo he dibujado acá esta viga, ¿bien? ¿Está? Esa viga, como ya veníamos trabajando, que ustedes han calculado, por ejemplo, las reacciones, ¿bien? O han calculado la resultante de estas cargas que están acá en rojo, son los esfuerzos externos, ¿bien? Nosotros lo que queremos estudiar ahora es qué le pasa internamente a la pieza esta. Bien, yo acá he dibujado una liñita que es la sección que voy a analizar. ¿Está? Yo creo que cualquiera se puede imaginar que la carga externa a la pieza que está aplicada esa carga internamente le hace algo, ¿bien? ¿Está? Internamente en la pieza se desarrollan esfuerzos. Sí. ¿Está? Nosotros lo que queremos estudiar ahora es cómo calcular eso que le pasa internamente a la pieza, que se llaman esfuerzos internos. ¿Está? Yo lo que les explicaba primero es que yo lo que voy a hacer acá es cortarla bien a la pieza y la dibujo acá. Está, Quiroga, sé que los dibujos no son muy lindos, pero no sé si entienden. Lo que yo he dibujado acá es un corte de esta Sí, sí. pieza. ¿Está? ¿Y qué le pasa? Esa pieza, cuando la cargo, internamente, o sea, el material, bien, que está resistiendo todo eso, desarrolla esfuerzos internos, bien. En este caso desarrolla bien, en toda la sección se producen pequeñas fuercitas, ¿está? Esas fuercitas están distribuidas en toda la sección, ¿bien? Y esas fuercitas que están distribuidas en toda la sección pueden descomponerse en fuerzas que salen normalmente de la sección, ¿bien? Es decir, o perpendicularmente de la sección, ¿está? Y en fuercitas que están rasantes a la sección, ¿bien? Son las dos descomposiciones que pueden tener estas tensiones internas, ¿bien? Tensiones normales
o tensiones tangenciales. ¿Bien? ¿Qué le pasa? Todas estas fuercitas son un montón, ¿bien? Y están aplicadas en una pequeña área de la sección, tanto normalmente como tangencialmente. ¿Está? A mí por el momento no me interesa todas esas fuercitas chiquitas que están aplicadas en un área, sino lo que me interesa es el total de esa fuerza, tanto normal como tangencial. ¿Está? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. No las tensiones que se miden en fuerza sobre área, sino que lo que vamos a estudiar son los esfuerzos, que son las resultantes de las tensiones, ¿bien? Que son las resultantes de esas fuercitas chiquitas que se aplican en las distintas partes o áreas de esa sección. ¿Está? Sí, Bueno, ahora sí. de las tensiones normales, o sea, de todas esas fuercitas chiquitas que salen normalmente o perpendicularmente a la pieza, surgen dos esfuerzos que vamos a estudiar. El esfuerzo normal, que es el del reticulado, y el esfuerzo de momento flector. ¿Bien? Y de todas las fuercitas rasantes que hay a esta cara, el esfuerzo interno, que es el resultante de esto, se llama esfuerzo de corte. ¿Bien? ¿Está? Es decir, que la sección internamente responde con estos tres esfuerzos internos. Esfuerzo normal, esfuerzo de momento flector y esfuerzo de corte. ¿Bien? ¿Estamos ahí o vamos a nuevo? Sí, ahora sí. ¿Ya está entendido? ¿Quién es que lo ha hecho a Quiroga? No, yo no le eché, o sea, yo justo había hecho una pregunta. Yo justo había hecho una pregunta cuando Quiroga dijo que se había perdido. Yo le había preguntado si este era el último tema. Este es el último tema, sí. Ah, ¿Y vamos a ir siguiendo hasta ahí en la estación? y yo creo que sí. Bueno, vamos a ver ahora cómo calcularíamos esos esfuerzos internos. Bien, el esfuerzo normal, el momento flector y el de corte. Bien. Recuerden, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en base a estos esfuerzos ustedes después la van a dimensionar a la pieza. ¿Está? Estos esfuerzos son los que ustedes después, en base a los valores que estos tengan, son los que le van a permitir decir, bueno, esta pieza tiene que ser de un determinado tipo de acero y tener esta sección transversal de, por ejemplo, qué sé yo, 1 pulgada por 2 pulgadas. ¿Está? Para que aguante bien la carga. ¿Está? A eso lo van a hacer en base al cálculo de estos esfuerzos. Yo en esta materia el objetivo principal que tengo es enseñarle a calcular estos esfuerzos. ¿Bien? Y el año que viene ustedes en base al cálculo de estos esfuerzos, que ya lo tienen que saber, van a aprender a dimensionarla la pieza, es decir, darle material y sección. ¿Está? Bueno, vamos a volver a esa viga. ¿Está? La viga, yo he dibujado así. ¿Está? Tiene acá un apoyo fijo, un apoyo móvil. ¿Bien? Y tiene una carga uniformemente distribuida, así, de valor Q, y acá le he puesto una carga así horizontal de valor P. ¿Está? Y tiene una longitud L. ¿Bien? En este ejercicio lo primero que vamos a hacer es calcular las reacciones, ¿bien?
Las reacciones se calculan en base a la aplicación de las tres ecuaciones de equilibrio, es decir, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en algún punto de la estructura igual a 0. ¿Bien? Entonces, cálculo de reacción. ¿Bien? Y de acá yo voy a calcular R a I, R a X y R b I. ¿Está? Que son estas de acá. Bien. R a I, R a X y R b I. Bien. Que evitándoles el cálculo, y yo creo que a esta altura ya es bastante fácil, R a I valdría Q por L dividido en 2. RBI también, Q por L dividido en 2, y RAX vale P. ¿Está? Si tienen dudas con eso, después lo controlan, pero creo que es bastante fácil. Una vez que ya tengo esas reacciones y la carga interna y la carga externa, lo que yo quiero hacer es ver cuáles son los esfuerzos internos que tengo acá. Que tengo justo acá en L sobre 2. Bien, es decir, en esta sección quiero saber qué le está pasando internamente ahí, a la viga esta. Bien. Entonces lo que yo voy a hacer es cortarla a la viga. Ahí en esa sección la voy a cortar. Voy a dibujar la mitad. Bien. Voy a dibujar todo lo que hay en este caso en la mitad izquierda. Bien. ¿Está? Eso es todo lo que hay en la mitad izquierda. Bien. Fíjense, esta viga que está acá, entera, está en equilibrio. Eso significa que está en equilibrio entre las fuerzas rojas y las reacciones. Bien, o sea, no se cae. Bien. Si yo aíslo una parte de esta viga, bien, como hacía más o menos en el método de la sección, el reticulado, acá lo mismo. Bien. Para que esto no se caiga, yo en esta parte que he cortado la viga tengo que poner el conjunto de reacciones internas que tiene la viga en esa sección. Bien, eso es lo que va a evitar que esta mitad que yo he cortado acá se caiga o no esté en equilibrio. ¿Está? Entonces lo que voy a hacer es colocar esos esfuerzos internos que les he presentado recién. Bien, el esfuerzo normal, ¿está? El esfuerzo de corte, ¿bien? ¿Está? Y el momento flector. ¿Bien? Profe, ¿para Sí. dónde tendríamos que apuntar la flecha? Del momento de la normal, el corte y el momento. Bueno, ¿cómo hacías vos en el método de la sección del reticulado? ¿Para dónde la apuntaba la flecha? Y dependiendo de las fuerzas opuestas. Bien, pero vos le podías errar o no a esa suposición. Sí. Después de ver de los que Con el error. después de hacer los cálculos se verificaba si estaba bien o no. ¿Y cómo era eso? ¿Qué te daba el cálculo cuando le erraba? Negativo Y cuando le acertaba, y positivo. bueno, acá pasa lo mismo.
¿Mm? Si vos le has errado a esto, te va a dar negativo. ¿Bien? Y si les has acertado a estos sentidos, te va a dar positivo. ¿Bien? ¿Está? ¿Cómo piensan entonces ustedes que calcularíamos esto para que esto esté en equilibrio? ¿Cómo piensan que podemos calcular n? Suma de fuerza en X. Bien, si yo hago una suma de fuerzas en X acá, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Bien, vamos a suponer, por ejemplo, vamos a tomar ya toda la convención porque vamos a calcular 3 esfuerzos. ¿Está? ¿Qué tengo en X? R a X, ¿con qué signo es? ¿Positivo o negativo según la convención? Positivo. R a X. ¿Y qué otra fuerza tengo en X? N y P. N. P no está, porque vos fíjate que yo en la parte que corto, P está de acá para allá, pero si yo corto y me quedo con la parte izquierda, P no está. ¿Está? Yo tengo que hacer equilibrio con lo que estoy viendo acá en la parte izquierda solamente. Bien, entonces tengo menos N. Entonces tengo solamente R a X y tengo N. No tengo más. ¿Bien? Es exactamente igual que el método de las secciones reticuladas. Bien, ustedes cortan, en este caso tienen que cortar y quedarse con la parte izquierda o la parte derecha. Bien, y de ahí solamente ponen lo que está a la izquierda o a la derecha. Ustedes cuando en el método reticulado hacen la sección y se acaban con una parte, de la otra parte se olvidan todo lo que tienen. ¿Está? Bueno, acá pasa lo mismo. En esta parte no hay más que esto. Bien. Entonces, como no hay más en X, esto vale 0 y N vale R a X. ¿Bien? Que es igual a P. ¿Bien? Y fíjense que ahí en ese caso daría positivo. ¿Está? De la sumatoria de fuerzas en I igual a 0, ¿qué piensan ustedes que vamos a calcular? ¿Mm? ¿Qué vamos a calcular? RAI está. Desde Y ahí ya la, la conozco. Vale Q por L sobre 2. y la ¿Bien? de, y la de corte. Bien. Esta le vamos a calcular, el corte. Acuérdense que las ecuaciones que yo voy a aplicar ahora, el objetivo es calcular los esfuerzos internos. Bien, entonces en I lo que tenemos es R ahí, está mirando solamente esta parte, bien, y tenemos la carga distribuida esta, bien, que va a negativo, que sería Q por L sobre 2, bien, y tenemos el corte positivo, bien, más Q, ¿está? Igual a 0. Bien, entonces de acá despejamos el corte y tenemos que el corte vale Q por L sobre 2 menos R ahí. Bien, y fíjense, como R ahí vale Q por L sobre 2, también en este caso el corte vale 0. Bien, o sea que este corte para esa sección central vale 0. ¿Está? Y finalmente vamos a intentar calcular el momento. Bien. Para el cálculo del momento, yo lo que voy a hacer es tomar momento, y esto siempre conviene, cuando uno va a calcular esfuerzos internos, tomar momento
en el mismo lugar donde corta, ¿bien? Yo le voy a llamar ese punto C. Bien, entonces vamos a tomar sumatoria de momentos en C igual a 0. Bien, acá tenemos la convención, fíjense, y en este caso, R a X, perdón, R a Y, por L sobre 2, fíjense que produce un momento igual a esta convención. Bien, el otro momento es producido por la carga distribuida. Bien, la carga distribuida produce un momento que es opuesto a esto. Bien, la fuerza que tiene la carga distribuida es Q por L sobre 2. Bien, y esa fuerza se ubica en la mitad de la carga distribuida. Bien, se ubica ahí. ¿Está? Es decir, a una distancia L sobre 4 del punto C. Entonces el brazo de palanca es L sobre 4. Bien. Entonces ya hemos analizado el momento de la reacción, el momento de la carga distribuida, y tenemos este momento en sí, que es el momento del esfuerzo, el momento flector, ¿bien? Que es negativo, menos M. Como no tenemos más momento, igualamos esto a 0 y despejamos, ¿bien? O sea que M vale, si yo reemplazo lo que vale R ahí, que vale Q por L sobre 2 por L sobre 2, ¿bien? Y menos, en este caso sería Q por L cuadrado sobre 8 en este caso. ¿Está? Fíjense, esto acá, ¿cuánto me da? Q por L cuadrado sobre 4. ¿Bien? Si yo resto Q por L cuadrado sobre 4 menos Q por L cuadrado sobre 8, el resultado de esto me da Q por L cuadrado sobre 8. ¿Bien? ¿Qué es lo que vale? ¿No M. quedaría menos Q por L cuadrado sobre 8? No, porque este es sobre 4. ¿Bien? ¿Está? Tengo Q por L cuadrado sobre 4 positivo menos Q por L cuadrado sobre 8 negativo. ¿Bien? Eso me da Q por L cuadrado sobre 8 positivo. ¿Está? ¿Estamos? Es como Sí. este, en vez de ponerlo como Q por L cuadrado sobre 4, lo pongamos como 2Q por L cuadrado sobre 8. ¿Bien? Entonces tengo un Q por L cuadrado, 2Q por L cuadrado sobre 8 menos un Q por L cuadrado sobre 8, me queda 1 positivo. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Bueno, chicos, fíjense que con esta metodología, yo lo que hice fue calcular N, Q y M. ¿Está? Estos que están acá son los esfuerzos internos que tiene la viga en esta sección. En este caso, la sección central. ¿Bien? Y son los que a ustedes después le van a permitir hacer el dimensionado de la pieza. Vamos a cortar aquí, pero yo quiero que para la próxima clase ustedes analicen qué le pasa a esta misma viga acá. ¿Bien? Es decir, en L sobre 4. ¿Bien? ¿Está? Ok, profe. Y aquí. ¿Bien? En L sobre 4, pero yendo desde el otro apoyo.
¿Bien? ¿Está? Quiero que apliquen esta misma metodología, es decir, que hagan este diagrama de cuerpo libre, donde se vean los esfuerzos que van a calcular, esto está en azul, y apliquen estas tres ecuaciones. ¿Está? ¿Bien? Recuerden, lo mismo, yo en este caso he dibujado la parte izquierda. ¿Bien? He dibujado la parte izquierda de la viga. Ustedes cuando corten, como el método de secciones reticuladas, se pueden quedar con la parte izquierda o con la parte derecha. Hacen aparecer estos tres esfuerzos, es decir, un esfuerzo horizontal que es el momento, una vertical que es el corte y un momento que es el momento flector y lo calculan. Si aquí le da negativo, significa que han supuesto mal estos sentidos. Si le da positivo, significa que lo han supuesto bien. ¿Bien? Profe, Sí. siempre que se corta aparecen los tres. Sí, en general sí. Vos fíjate que acá yo he cortado y esto es 0, ¿bien? Pero me lo ha dicho el cálculo. Yo acá podría no haber puesto nada y esto igualmente iba a estar en equilibrio. ¿Está? Pero uno cuando corta, como máximo aparecen los tres. ¿Está? Y los determina mediante estas tres ecuaciones. ¿Mm? Claro, y si no aparecen es porque nos da 0, digamos. Claro, pero la misma ecuación te lo diría, como ha pasado acá. ¿Está? Ujú. Sí, sí, Bien. gracias, profe.